La pregunta dice, en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el diámetro AB, el ángulo DOC es 60 grados y DB es una bisectriz del ángulo OBC. Con lo cual, las siguientes aseveraciones, esos son verdaderos. Vamos a traspasar la información de color negro para que quede establecido como lo que está dicho aquí. Esto nos dice que esto mide 60 grados. ¿Ya? En segundo lugar, nos dice que DB es bisectriz del ángulo OBC. O sea, que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a traspasar un poquito de información y deducir qué podemos sacar de aquí con lo que tenemos aquí. Sin considerar mucho las afirmaciones que me están pidiendo. Para poder deducir mucha información y después poder ocuparla. ¿Ya? Y así aprovechar las teorías y las propiedades de ángulos. Primero, entre OD y OC son cuerdas que intersectan en el centro. O sea, son segmentos de recta en realidad que intersectan en el centro, formando un ángulo de 160 grados. Por lo tanto, el arco CD mide 60 grados. Por otra parte, como tengo que el ángulo DBC es igual al ABD, tenemos entonces que el arco CD es igual al DA. Por consiguiente, esto también mediría 60 grados. Y como están inversos en una semicircunferencia, tenemos que completar acá que también mide 60 grados. Con ello, podemos decir que estos ángulos ya los vamos a dejar de decir alfa y alfa. Los vamos a mencionar como ángulo inscrito de un arco de 60 grados, que pasaría a ser de 30 y 30 grados. Por otra parte, tenemos la misma idea en relación al ángulo CAD y el BAC. También miden 30 y 30 grados. Como tenemos entonces un ángulo inscrito, un ángulo también de centro con el arco AD y el BC, tenemos que este ángulo mide 60 y 60 grados. Entonces, toda esta información es la que estamos deduciendo en base a la información que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Como tenemos el triángulo ADO, que tiene ángulos internos de 60 y 60, por completación, esto mide 60 e igualmente pasa acá. También mide 60 grados. Entonces tenemos dos triángulos equiláteros. Por otra parte, podemos decir lo siguiente. Como tengo en este triángulo el triángulo ADB es un triángulo que es rectángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo inscrito ADB está formado en base a un arco que es una semicircunferencia, o sea, mide 180 grados. Por lo consiguiente, esto mide 30 grados y de forma similar pasa con el ángulo ACB, también mide 90 grados. Por consiguiente, esto mide 30. Ya con esta información vamos a empezar a analizar estos triángulos que nos están planteando y bien preguntando si es que son congruentes. Ya, para ser congruentes tenemos que ocupar algunos de los criterios de evaluación. Entonces vamos con los primeros. Nos preguntan si el triángulo OBC es congruente con el AOD. O sea, entre estos dos triángulos. Fíjese bien que tenemos que en ambos lados me mencionaron el lado OB. Entonces eso mide R, ya que es el radio, y esto también mide R. Entonces, podemos ocupar el criterio ángulo, lado, ángulo, ya que tengo sus ángulos basales miden 60 y tengo que su medida de lado mide R. Además, tengo que estos también son R, ya que también son radios, y como es un triángulo equilátero, también el otro lado va a ir R y R. Así que son congruentes a 1000 por hora. Vamos a cambiar de color tanto de lápiz como de destacador para mencionar los siguientes triángulos. Tenemos el triángulo ACB y el triángulo B. Acá hicimos otro. BDA. Tenemos estos dos triángulos. Primero, podemos decir que ambos triángulos comparten uno de la hipotenusa, ya que son dos triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces podemos decir por criterio, ya que también sabemos que esto mide R y R,
podemos ir por criterio lado, lado, ángulo, ya que tenemos lado y lado que son iguales, y lado, y un ángulo común de 90 grados, podemos decir que también son congruentes. Nuevamente, vamos a cambiar de color para este último. Vamos a trabajar con morado. ¿Ya? Entonces, para este último, tenemos el triángulo A, no me equivoqué, AE, ups, AE, AEDS con el triángulo VEC. Ya. Aquí un poquito, ya ahí tenemos una pequeña dificultad, pero no es tan del otro mundo. No, entonces podemos decir, primero, ¿puedo decir que este ángulo y este ángulo son iguales por opuestos por el vértice? Sí, puedo decirlo. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo aquí de 90 grados. Tengo un ángulo de 30, tengo un ángulo de 30 y un ángulo 90. Además tienen estos lados que están entre medio de estos ángulos y por lo tanto puedo decir ángulo, lado, ángulo y también son congruentes. Por lo tanto, 1, 2 y 3 corresponden a triángulos que son congruentes en esta circunferencia con estas cuerdas, diámetros y segmentos de recta que están entre medio. ¿Ya? Consejo: desarrolla la mayor información que puedas tener en base a este ejercicio antes de empezar a averiguar cada afirmación. ¿Ya? Desarrolla el ejercicio y una vez que tengas información concreta, empiezas a averiguar si es que estos cumplen los criterios de congruencia en este caso.